Hoy vamos a recordar esos trucos de cocina campesina que nuestros abuelos usaban en el México rural, pequeñas artes de la vida diaria que daban tranquilidad, ahorraban trabajo y hacían rendir la comida con cariño y paciencia, porque detrás de cada olla, cada tinaja y cada comal, había una forma de entender el tiempo y el sabor como aliados, no como prisas ni desperdicio. Y en esas manos curtidas por el trabajo se escondían secretos sencillos que aún hoy nos enseñan que la inteligencia también se cocina a fuego lento, con respeto a la tierra, a las estaciones y a la familia reunida alrededor del fogón, escuchando el chisporroteo, oliendo el humo manso y viendo cómo poco a poco las cosas sabían mejor. 1. En muchos pueblos, cuando el sol pegaba fuerte y las gallinas cantaban temprano, los huevos recién puestos se pasaban por agua de cal y se guardaban en tinajas de barro, en la parte más fresca de la casa. Mi abuela decía que así no se echaban a perder, que la cal cerraba los poros y el barro mantenía el fresco, como una sombra que abraza. Recuerdo verla acomodarlos con cuidado, uno por uno, mientras el gallo rascaba el patio y el olor a tortilla calentándose en el comal llenaba la cocina. No había refrigerador, pero había paciencia y observación. Funcionaba porque el huevo quedaba protegido del aire, y el barro, con su respiración lenta, regulaba el calor. Era un pacto sencillo con la naturaleza, una forma de estirar la cosecha del gallinero y estar tranquilos. En la despensa, aquella tinaja tenía su lugar junto a los chiles, el café en frasco y la sal en costalito. Cuando venían visitas, siempre había huevos para un desayuno generoso, rancheros, con salsa de molcajete o revueltos con jitomate y cebolla. El sonido de la cuchara golpeando el borde del sartén era casi un ritual. Yo miraba todo como si fuera un juego, y ahora entiendo la sabiduría. No hacía falta saber palabras difíciles. Bastaba notar que el barro y la cal cuidaban, como cuida un buen vecino. En los pueblos, la comida se guardaba como se guarda un recuerdo, con mimo. Aquellos huevos, semanas después, seguían listos, firmes y confiables. Era la tranquilidad de abrir la tinaja y saber que la casa, de algún modo, estaba abastecida, con el trabajo de la mañana y el consejo de los de antes. 2. El frijol seco siempre fue tesoro. Mis tíos lo cosechaban en los surcos y lo dejaban secar al sol, sobre mantas extendidas. Luego, antes de guardarlo, le ponían hojas de laurel en las tinajas o costales para espantar a los gorgojos. Yo veía a mi abuela frotar una hoja entre los dedos y soltar ese aroma limpio, como de bosque seco. Decía que bastaba con mezclar las hojas entre el frijol para que los bichitos no se quedaran. Funcionaba por simple sentido. El olor fuerte no les gustaba, y la tinaja cerrada mantenía ese ambiente. En la alacena, junto a la olla de barro, siempre había frijol, porque era el sostén de la comida. Al cocinar, el frijol hablaba con burbujas pequeñas y calmadas. Antes había pasado meses guardado, pero no perdía fuerza. Cuando mi abuela sacaba el costal y caían esos granos duros en el recipiente, sonaban como lluvia menudita. A veces, ella miraba el cielo del patio y sonreía, confiada. El laurel los cuida, decía. No había almacenajes modernos, pero sí orden y amor por no desperdiciar. Ese laurel, con su perfume seco, era como ponerle una canción al frijol para que no lo atacaran. En la mesa, con tortillas calientes, el frijol sabía a hogar y paciencia. Uno aprende que la prevención puede oler a monte, que una hoja sencilla puede ser guardiana. En esa economía de recursos, lo importante era pensar a largo plazo, como quien siembra un árbol. 3. En las cocinas campesinas, los chiles secos se enterraban en ceniza limpia para que no se humedecieran. Era ceniza del fogón, fina, gris clara, guardada en una caja de madera. Mi abuela abría el cajón, hundía la mano, sentía la textura sedosa y ahí acomodaba los chiles, como si fueran tesoros rojos. Eso los mantenía secos, lejos de bichos y del aire húmedo de las lluvias. Era un modo simple de respirar con las estaciones. Si se venía el temporal, los chiles se resguardaban como si fueran semillas de fuego. Funcionaba porque la ceniza absorbía la humedad y creaba una barrera. Nada de complicaciones. Solo mirar cómo la naturaleza, llevada al fogón, seguía ayudando.
Cuando tocaba hacer salsa, la emoción empezaba al desenterrar esos chiles, sacudirles la ceniza con una sonrisa y ponerlos al comal. El aroma se elevaba, un poquito ahumado, con notas de sol viejo. El molcajete esperaba como un amigo. Mi abuelo contaba que así lo hacían sus padres, que la ceniza era como un guardián silencioso, siempre disponible. Uno aprende que en la cocina ranchera cada cosa tiene segundo uso. La ceniza calienta, limpia y cuida. La memoria queda en el gusto que no se apaga, o en las manos que tocan esos chiles que viajaron del temporal a la jarra del almuerzo. Con esa salsa, la comida humilde se volvía festiva, y todos sabíamos que en el cuidado del chile se cuidaba también la alegría. 4. Los ajos, atados en ristras, colgaban cerca del fogón como collares blancos que vigilaban la cocina. En las casas de antes, eso era paisaje. Mi abuela los ensartaba con paciencia, formando trenzas, y los ponía donde el calor seco del fuego los mantuviera firmes, sin brotar. Cada vez que el fogón respiraba, el ajo recibía esa tibieza que lo conservaba. Funcionaba porque el aire circulaba y el humo, tenue, alejaba la humedad y los insectos. No se necesitaban aparatos. Bastaba una viga fuerte y el vaivén del día. En temporada buena, alcanzaban para todo el año, y cada diente era promesa de sabor. Recuerdo el sonido de la leña crujiendo y esas ristras moviéndose apenas, como si saludaran. Cuando tocaba un caldito de pollo o unas papas con huevo, mi abuela bajaba un ajo, lo pelaba con ese chasquido de la piel seca, y el olor llenaba la casa. No había desperdicio. Si alguno empezaba a aflojarse, lo usábamos de inmediato. Ese montón de ajos colgados era símbolo de previsión. Uno crece entendiendo que tenerlos a la vista invitaba a cocinarlos y a respetar su tiempo. En fiestas o en días comunes, el ajo estaba ahí, siempre fiel, como un viejo conocido. En el México rural, colgarlos era asegurar que el sabor y la salud siguieran presentes, sin prisas, con la calma del fogón. 5. El queso fresco, envolviéndose en hojas de higuera, era costumbre de patio y de sombra. Un recuerdo a mi tía cortando las hojas grandes, con nervaduras brillantes, y lavándolas en un balde con agua limpia. Luego acomodaba el queso, lo cubría y lo amarraba con un hilo de ixtle. El aroma de la higuera, suave y verde, abrazaba el queso y le daba protección. Funcionaba porque la hoja respiraba y evitaba que se secara de golpe, y su propio olor alejaba a las moscas. En tiempos sin refrigeración, esa frescura natural era un regalo. El queso quedaba húmedo, amable al cuchillo, listo para una tortilla caliente. En la mesa, el queso con hoja de higuera tenía otro encanto. Al abrirlo, el vaporcito leve y el aroma vegetal salían como si el campo entrara a la cocina. Con sal y un chorrito de salsa, era una delicia. Los abuelos decían que la higuera siempre cuidaba. Aprendí que estas soluciones venían de observar el árbol, escucharlo, saber cuándo sus hojas están en su punto. No era superstición, era conocer la vida de las cosas. En la esquina de la cocina, sobre una tabla, el paquete verde esperaba y nadie se impacientaba. El queso duraba lo necesario, sin ponerse baboso ni reseco. La higuera, con su sombra generosa, daba de comer también desde sus hojas, y el pueblo lo sabía, lo agradecía y lo repetía cada temporada. 6. La manteca de cerdo se guardaba en orzas de barro, con una capa de sal gruesa encima como si fuera un techo blanco. Tras la matanza, cuando la familia se reunía para aprovechar todo, la manteca se derretía lenta y se colaba. Luego, ya fría, se colocaba en la orza limpia. Mi abuelo espolvoreaba la sal al final, diciendo que era su guardiana. Funcionaba porque la sal repelía la humedad y los bichos, y el barro mantenía una temperatura pareja. En la alacena, esa orza era un banco de sabor, lista para freír gorditas o darle vida a unos frijoles. El sonido de la cuchara entrando en la manteca era un consuelo en las mañanas frías. Bastaba una cucharada para que la cocina oliera a desayuno. Con esa manteca, los días parecían menos pesados. No había desperdicio, porque cada parte del cerdo tenía destino, y la manteca guardada así duraba meses sin ponerse rancia. La sal, como una nieve que no se derretía,
Recordaba que lo sencillo protege. En el pueblo, todos tenían su orza bien cuidada, y se presumían las que no tenían grietas ni olores raros. Era un orgullo discreto y práctico. Al final, la fe en estos métodos era la fe en el trabajo compartido. Todos en la mesa llena y en la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, había con qué cocinar. 7. Cubrir alimentos cocidos con una capa de manteca era truco de aquellos tiempos sin prisa. Si sobraba carne de puerco deshebrada o frijoles refritos, se alisaba por encima con manteca, como sellando una carta. Así, el aire no tocaba la comida, y al día siguiente bastaba calentar y mezclar para que todo quedara como recién hecho. Funcionaba por lógica de cocina. El aire echa a perder, la grasa aísla. El barro o el peltre ayudaban con su frescura. Recuerdo abrir una cazuela y encontrar ese brillo pálido, promesa de sabor intacto. Era como guardar el calor para mañana. En la rutina familiar, ese recurso daba paz. No había que salir corriendo a comprar, porque lo de ayer seguía bueno. Mi abuela sonreía, segura, y decía, aquí nada se desperdicia. Al mover la manteca, el aroma reverdecía. Chile, ajo, comino, lo que fuera. Aprendí que la cocina campesina confiaba en lo que tenía a mano. Y no se peleaba con el tiempo, lo invitaba. En días de fiesta, esa técnica salvaba, porque era fácil recalentar grandes cazuelas. Y en días de lluvia, cuando el camino al pueblo estaba lodoso, uno agradecía encontrar la cena resguardada bajo esa capa. Era, sin saber palabras elegantes, una ciencia del sentido común. 8. Las tortillas se conservaban envueltas en manta húmeda, dentro del chiquihuite. En la tarde, después del nixtamal y del comal caliente, mi abuela iba apilándolas, y al final, las cubría con esa manta bien escurrida. Se mantenían suaves, dóciles al doblez, sin resecarse. Funcionaba porque la humedad suave las abrazaba y el chiquihuite respiraba. Al día siguiente, con un toque de comal, recobraban el alma. El olor de la manta, a jabón de barra y sol, se mezclaba con el maíz, y la casa parecía más nuestra. Recuerdo la mano cálida buscando la tortilla del medio, esa que siempre está en su punto. El chiquihuite crujía un poco, y la manta tenía esa frescura de pozo. Con esa simple manera, la mesa nunca quedaba sin pan de maíz. Si alguna se ponía un poco dura, se volvía chilaquiles o totopos, porque nada iba a la basura. La manta húmeda era como un pacto con el día de mañana. Estas soluciones venían de observar lo que hace falta y hacer lo posible sin apuros. En el pueblo, las mantas eran herencia. Se bordaban iniciales, se cuidaban. Y con cada tortilla que salía de ahí, se mantenía encendida la conversación, el gusto de acompañar un guisado y esa certeza de que la comida también es memoria. 9. Cuando el pan se hacía duro, nadie se espantaba. Se humedecía la corteza con un poco de agua y se calentaba en el comal. Poco a poco, el vapor devolvía vida a la miga y el comal le daba ese toque tostado por fuera. Funcionaba porque el pan pedía agua y calor, como una planta sedienta bajo el sol. Recuerdo el sonido del pan al tocar el comal, ese sutil crujido y el olor que se escapaba, mezcla de trigo y humo. No había desperdicio, solo paciencia y oído. En la mesa, ese pan revivido se untaba con frijoles o manteca. En los pueblos, el pan era de horno de leña y su sabor merecía rescate. Con este truco, cada bolillo viejo encontraba nueva mañana. Mi abuela decía, el comal lo arregla todo. Y era cierto. Uno aprendía a mirar el pan con cariño, a darle una segunda oportunidad. En días de aire frío, ese pan tibio reconfortaba. El comal, siempre listo, era protagonista. Al escucharlo, la casa entera se despertaba. A veces, con azúcar y canela, el pan se volvía antojo dulce. Esa forma de aprovechar lo que ya está hecho enseña a agradecer, a no ver sobras sino reservas. Y así, con un poco de agua y calor, el pan volvía a ser compañero fiel. 10. Para ablandar frijoles duros, muchos usaban un pellizco de ceniza del fogón. Mi abuela tomaba la ceniza fina, soplaba para que no cayera carbón y la añadía al agua donde los frijoles reposaban. Con el hervor, la dureza cedía más pronto.
Funcionaba por experiencia. La ceniza, con su naturaleza amable, les ayudaba a que la piel del frijol no se aferrara tanto. Eran tiempos en que nada se tiraba, y la ceniza, ya limpia, servía para lavar, limpiar y, claro, ablandar. En la olla de barro, el burbujeo marcaba la espera. Recuerdo la cocina envuelta en ese olor a frijol cocido que avisa que ya casi están. A veces, al meter la cuchara, salía un suspiro de vapor que empañaba los lentes del abuelo. El truco no era magia, era observación transmitida en la plática y en el ejemplo. Después, se enjuagaban bien, se sazonaban con cebolla y epazote, y el resultado era noble, cremoso. La ceniza, discreta, ya había cumplido. En el campo, el tiempo es un maestro, y la cocina lo escucha. Con un buen plato de frijoles, la tarde se volvía amable, y las tortillas encontraban su pareja perfecta. Así, en la sencillez, pues se escondía la eficacia de una vida que sabía convivir con el fogón como con un abuelo sabio y paciente. 11. Cuando un guiso salía salado no se tiraba. Se pelaba una papa cruda. Se cortaba en trozos grandes y se dejaba hervir dentro para que chupara lo que sobraba. En casa era casi un acto de magia. Mi abuela, sin prisa, probaba. Fruncía un poco el ceño y, sin regañar a nadie, soltaba la solución. Funcionaba porque la papa, noble y porosa, absorbía parte del exceso sin pelear con los sabores. Luego, se retiraba y el guiso recuperaba su equilibrio. Era una lección de calma, de no desesperar. Recuerdo esa olla a media tarde, con el vapor atravesando la luz de la ventana. El guiso se salvaba y todos aprendíamos algo. La cocina campesina conocía bien el valor de remediar. Nada se desechaba por un descuido. La papa luego se podía aprovechar en otro platillo o darle cuerpo a una sopa. En el campo, la economía de recursos era natural y el ingenio se ejercitaba con cariño. Esa sensación de rescatar lo que parecía perdido era parte de la vida. Uno entendía que, como en la familia, a la comida se le da otra oportunidad y que el gusto vuelve si se le acompaña con paciencia, sin regaños, solo con la mano sabia que sabe qué hacer en el momento justo. 12. Las cebollas se guardaban en redes colgadas, hechas con malla o ixtle, cerca de una ventana. Evitar que brotaran era cuestión de aire y sombra. En la cocina de mi abuela, esas redes parecían nidos, y dentro las cebollas, redondas, descansaban sin tocarse. Funcionaba porque el aire corría, y la luz directa no las molestaba. Cuando la cosecha era buena, esa red colmada daba orgullo silencioso. Se curaban al aire, firme y seco, y así duraban sin apurar su vida. Cada que se cocinaba, la red daba la bienvenida con su peso. Al coger una cebolla, se sentía fresca, con cáscara bien apretada. El filo del cuchillo y el aroma que empezaba a salir eran la señal de que la comida estaba en camino. En los pueblos, colgar era sinónimo de cuidar. Nadie hablaba de técnicas, solo se hacía, y se compartía el consejo: que no se amontonen. En la mesa, la cebolla picada finita caía como lluvia sobre el taco. Esas redes enseñaban que a veces el mejor lugar para algo es el aire mismo, que cuida y seca, como lo hacía la brisa de la tarde en los patios, con las gallinas caminando y la risa de los niños alrededor. 13. Las naranjas. Y para que duraran más, se enterraban en arena seca, dentro de cajas. En temporada, cuando los árboles se llenaban de frutos dorados, mi abuelo traía cubetas y mi abuela preparaba la arena, limpia del río o comprada. Ahí se colocaban las naranjas, sin apretarlas, como si descansaran en la playa. Funcionaba porque la arena, seca y fresca, les quitaba la tentación de echarse a perder, alejando humedad y cambios bruscos. En el corredor de la casa, esas cajas perfumaban el aire con dulzor. Pasaban semanas y, al escarbar, las naranjas salían con el olor intacto. Las partíamos en la cocina, con un cuchillo de mango de madera, y el jugo chispeaba como risa. Eran bocados de sol guardado. Mi abuela decía que la fruta entiende cuando la tratas con respeto. Este truco venía de escuchar a los mayores y de observar qué le hace bien a cada cosa. No era lujo, era orden. En días de campo, llevar una naranja de esas era como llevar un regalo. La arena,
silenciosa, hacía su papel. Y así, en la despensa, seguía el verano un poco más, con su luz, su paciencia y el gusto de tener algo bueno al alcance sin correr al mercado. 14. Los limones se guardaban en cajas de madera con paja. En los huertos, cuando la rama se cargaba, la familia cortaba y seleccionaba los más sanos. La paja, suave y seca, formaba una cama que los protegía. Entre capa y capa, los limones dormían sin golpearse. Funcionaba porque la paja respiraba, amortiguaba y mantenía la frescura. La caja se quedaba en un cuarto ventilado, lejos del sol. Así, o el antojo de limonada o el apuro del guiso siempre tenían respuesta. Recuerdo el sonido al apartar la paja, como si uno descubriera un tesoro. Salía un aroma verde, punzante, que alegraba la cocina. El cuchillo cortaba y el jugo perfumaba el aire. En casa, nunca faltaba limón para el caldo o para el taco. La paja era humilde, pero buena compañera. Mi abuela siempre decía que lo simple no falla. Con ese método, el limón llegaba al día de plaza todavía en su punto, para vender o intercambiar. Uno aprende que cuidar la fruta es cuidar el tiempo de la familia, ahorrar viajes y esfuerzos. Esa caja con paja era, en silencio, una garantía de sabor. Y en cada limón exprimido se sentía el trabajo de manos pacientes y sabias. 15. Las papas se guardaban junto a manzanas para evitar que brotaran. En la despensa oscura, una caja con papas y a un lado, 2 o 3 manzanas. Mi abuela decía que las manzanas las mantienen dormidas. No sabíamos nombres raros, solo que funcionaba. Las papas se mantenían firmes, sin esa corona de brotes que luego hay que cortar. La combinación, repetida por generaciones, era parte del paisaje de las casas. Se buscaba un rincón fresco, sin humedad, y así duraban semanas. Cada sábado, al revisar la despensa, mis tíos comentaban si las papas seguían buenas. Con las manzanas, casi siempre sí. Era una complicidad entre frutos. En la cocina, las papas caían al agua con ese golpe que anuncia sopa, guisado o guarnición. Las manzanas, a su vez, se iban en un postre sencillo. En los pueblos, nada estaba aislado. Todo convivía. Ese truco reflejaba ese espíritu, o el de dejar que unas cosas ayuden a otras. En la mesa, una papa bien conservada sabe mejor, porque no trae prisa ni pena. Y uno, al ver que las cosas rinden, agradece. Así, sin alaraca, se aprendía a acomodar la vida para que no se acelere donde no hace falta, y a escuchar los consejos de los viejos que ya sabían estos encuentros discretos. 16. Ahumar carne y pescado sobre el fogón era oficio y fiesta. En temporada, se colgaban piezas ya saladas y se dejaban en el humo bueno, ese que huele a leña y paciencia. El humo abrazaba, secaba y guardaba. Funcionaba porque sacaba humedad y ponía un escudo de sabor. Recuerdo los anzuelos caseros, las rejillas negras de uso y a mi abuelo revisando con ojo preciso. La cocina se volvía taller y altar. Los días parecían más largos cuando uno sabía que esas carnes iban a durar. Al probarlas, había una alegría honda. El cuchillo deslizaba y el aroma contaba historias del monte y del río. Con tortillas calientes y un chile molido, aquello era banquete. En el pueblo, ahumar era compartir. Vecinos venían a ayudar y a esperar el resultado. La vida se organizaba alrededor del fogón, que no era solo para calentar, sino para preservar. Esa sabiduría, transmitida sin libros, era sostén en tiempos difíciles, y en tiempos buenos, era gusto de largo aliento. Uno entiende que el humo, cuando se trata bien, es un aliado. En la alacena, colgado aún, ese pedazo de carne parecía decir que mañana también habrá comida. 17. Secar jitomate al sol era oficio de paciencia. Se cortaban a lo largo, se espolvoreaba un poco de sal y se colocaban en petates, bajo mosquitero, pues al techo del patio. El sol hacía su trabajo, lento, y el viento ayudaba. Funcionaba porque el agua se iba y quedaba el corazón del sabor. Mi abuela iba volteándolos con dedos suaves, cuidando que no se pegaran. El rojo se hacía más profundo, y el olor recordaba al huerto, a tierra húmeda tras la lluvia. Guardados en frascos con un chorrito de aceite, esos jitomates duraban meses,
listos para dar alma a un guiso, a un arroz o a una salsa. En la despensa eran pequeñas lunas rojas dormidas en vidrio. El día que se abría un frasco, la cocina sonreía. Secar al sol enseñaba a depender del cielo y del tiempo. No había prisa, había rutina, revisar, tapar al atardecer, volver a destapar. El resultado era intenso, como un recuerdo bien contado. En los pueblos, cada estación dejaba algo guardado para la otra. Y así, un jitomate de verano daba color a las tardes frías, llevando en su carne seca la memoria del calor y del canto de los pájaros. 18. Las hierbas se colgaban boca abajo en la cocina, atadas en manojos. Ramas de orégano, manzanilla, epazote, ruda, lo que el patio diera. Colgaban del techo o de una viga, lejos del humo directo. Funcionaba porque el aire las secaba con cariño, sin que perdieran su espíritu. Mi abuela decía que así se asientan los aromas. La cocina, con sus racimos colgando, parecía capilla. El olor combinaba todos los verdes, una calma que se pegaba a la ropa. Al usarlas, un pellizco bastaba para despertar el sabor en la olla. Se guardaban luego en frascos de vidrio o en bolsas de papel. En el pueblo, las hierbas eran botiquín y sazón. Tenerlas secas, a la vista, era un orgullo y una promesa. En tardes de enfermedad, la manzanilla reconfortaba. En el frijol, el epazote guiaba. Uno aprende que colgar es confiar en el tiempo y en la casa. Es dejar que el viento haga su oficio. Esa imagen de los manojos, con sombras que danzan, queda en la memoria como símbolo de una cocina viva, ordenada y generosa, donde cada cosa encuentra su lugar en la altura, para volver a la olla a su debido momento. 19. Para espantar moscas, se clavaban clavos de olor en cáscaras de cítrico y se ponían sobre la mesa o cerca de la ventana. Aquello olía a limpio, a dulce y a especia. En las tardes de calor, cuando las moscas se atrevían, esa combinación las alejaba. Funcionaba porque el aroma fuerte no les gustaba y el cítrico refrescaba el ambiente. Mi abuela lo hacía como quien arma un pequeño adorno. En el mantel, esas bolas perfumadas se volvían parte de la decoración. Recuerdo el zumbido desapareciendo y la paz volviendo a la cocina. No hacían falta cosas raras. Bastaba con el frutero y un puño de clavos de olor guardados en un frasco. La casa olía a fiesta, aunque fuera día común. En el pueblo, pequeños trucos así se compartían de boca en boca. Al preparar la comida, uno agradecía no pelear con moscas. Se podía trabajar con calma y conversar. Esos aromas, de naranja, limón y clavo, se quedaban flotando como una canción suave. Aprendí que la belleza y la utilidad pueden ser la misma cosa, y que espantar moscas también es cuidar la mesa, el ánimo y el ritmo de la casa. 20. El agua fresca se mantenía en cántaros de barro. En la esquina de la cocina o en el corredor, el cántaro esperaba, encubierto con una tapa de madera o un plato. El barro poroso y noble dejaba escapar un suspiro de agua que enfriaba el resto. Funcionaba como milagro cotidiano. Mi abuela metía el jarro y servía, y el primer trago era un alivio inmediato. En tiempos de calor, el cántaro era centro de reunión. El sonido del agua cayendo en el jarro, la frescura en los labios, el olor tenue a tierra limpia. Todo se juntaba. Nadie pedía hielo. El cántaro era suficiente. Se cuidaba que siempre estuviera limpio, que no se quedara al sol. En las tardes los niños corrían y bebían con alegría. En las faenas del campo, al volver, el cántaro era premio. Aprendí que el barro no solo es vasija, es compañero. Mantiene, respira, modera. En un país de sol generoso, el cántaro enseñaba a refrescarse sin prisa, a saborear el agua como regalo y no como cosa sin historia. 21. Para evitar moho en las tortillas, algunos colocaban un poco de cal viva cerca del chiquihuite, sin tocar la comida. Era como tener un guardián silencioso que absorbía lo que sobraba de humedad. Funcionaba porque el ambiente quedaba seco y las tortillas, cubiertas en su manta, respiraban sin llenarse de puntitos. En épocas de lluvia, este cuidado daba paz. La cal, siempre respetada, se mantenía en un recipiente aparte.
Recuerdo a mi abuela revisando el chiquihuite con cariño, levantando la manta y oliendo. Si todo estaba bien, sonreía. La cal, en su platito, parecía un vigilante serio. En el pueblo se sabía dónde ponerla y cómo. La cocina era un mapa de decisiones pequeñas que sumaban. Las tortillas, días después, seguían dignas para un taco. Si había que recalentar, el comal hacía el resto. Con estos cuidados, la mesa se sentía segura. Nadie corría al molino más de la cuenta. Era una forma de dialogar con el clima. Tú haces lo tuyo, yo hago lo mío. Y así, la tradición sostenía la vida diaria con discreción y cariño. 22. Los chorizos, una vez curados, se conservaban enterrados en ceniza, igual que los chiles. Mi abuelo decía que la ceniza es un colchón que no falla. Se usaba ceniza bien cernida y limpia, y se guardaban en ollas tapadas. Funcionaba porque la ceniza mantenía seco y alejaba a los bichos. En la despensa, esas ollas eran secreto grande. Cuando llegaba visita, se sacaba uno y se cocinaba con papas, y el olor llenaba el patio. Sacar un chorizo de la ceniza era casi ceremonia. Se sacudía, se lavaba si hacía falta, y al sartén. El chisporroteo era música. En el pueblo estos métodos eran herencia de antes de los abuelos. Nadie desconfiaba. La cocina era un acto de confianza en lo aprendido. Con pan o tortilla, el chorizo sabía a fiesta. Enterrar en ceniza enseñaba a usar lo que sobra del fuego para cuidar lo que alimenta otro día. Así se cerraba un círculo perfecto. El fogón que da calor también da protección. Y uno, al probar, sentía ese legado sencillo y elegante. 23. Las sartenes de hierro se limpiaban solo con sal gruesa y papel, sin jabón. En la mesa de trabajo, mi abuela echaba un puño de sal y con un trapo frotaba hasta que la superficie quedaba lisa. La sal arrancaba residuos sin dañar el curado. Funcionaba porque la sartén guardaba su capa protectora y al siguiente uso nada se pegaba. Luego, un toque de aceite y listo. Era una amistad entre metal y cuidado. El olor a hierro caliente y a sal tenía algo de mar y de campo. Cuando la sartén estaba lista, brillaba oscuro, orgullosa de sus años. En el pueblo, las sartenes duraban generaciones. No se cambiaban por capricho. Cada marca contaba comidas, risas y silencios. Aprendí que limpiar no siempre es borrar. A veces es respetar. La sal, humilde, hacía milagros. A la hora de cocinar, el huevo se deslizaba, la carne doraba, las tortillas tostaban. Esa continuidad daba confianza. Era como trabajar con un viejo amigo que ya te conoce las mañas y no te falla. 24. Para que el arroz no se apelmazara, se le agregaban unas gotas de aceite al agua o a la olla antes de cocinar. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero eficaz. Mi abuela decía que se mueva libre. Funcionaba porque el grano se envolvía y no se aferraba a su vecino. En la cocina, ese detalle evitaba penas. El arroz quedaba suelto, orgulloso, listo para acompañar lo que fuera. Recuerdo el sonido del arroz al caer, ese chorro blanco como lluvia ligera. En el hervor, la olla parecía respirar parejo. Al destapar, el vapor traía un aroma limpio. Con el aceite, cada grano tenía su camino. En el pueblo, estos secretos se compartían sin misterio. Nadie competía, se ayudaban. El arroz, suelto, en el plato, daba alegría. Aprendí que la cocina se gana a punta de detalles pequeños, que una gota cambia la historia, como una palabra amable en el momento justo, y que el buen arroz, humilde, se nota cuando acompaña sin empalagar, como deben hacerlo las cosas que de verdad quieren servir. 25. El chile molido se conservaba mezclándolo con sal. En frascos de vidrio o en latas, mi abuela molía en el metate y luego añadía sal, revolviendo con cuchara de madera. Funcionaba porque la sal mantenía a raya la humedad y cuidaba el color y el sabor. En la despensa, esos rojos intensos eran un paisaje querido. Bastaba una pizca para despertar la comida. La tapa se abría y el aroma subía como un recuerdo de mercado. Usábamos ese chile en huevos, guisos, salsas rápidas. Nunca se humedecía ni se ponía triste. La sal, compañera fiel, hacía su parte. En el pueblo, cada quien tenía su mezcla.
más o menos picante, y era motivo de orgullo. Al moler, el sonido del metate marcaba el ritmo de la tarde. Aprendí que conservar es una forma de agradecer la cosecha, que poner sal no es solo sazonar, también es abrazar el tiempo, y que un frasco de chile molido, bien cuidado, es amuleto de cocina. Asegura que siempre habrá chispa, aún en días grises, y que la mesa, con solo una pizca, se enciende de vida y de memoria. 26. En la cocina de adobe, mi abuela guardaba el café molido con un cuadrito de piloncillo, como quien esconde un secreto dulce entre sombras y frascos viejos. En los años 40, cuando el tren llegaba tarde y la tienda de raya cerraba temprano, el aroma era un tesoro que no se podía desperdiciar. Abría una olla de barro, dejaba caer el café tostado a mano, y entre sus dedos morenos, el piloncillo hacía su entrada, oscuro y aromático, como un abrazo. No era ciencia, era sentido común. El piloncillo, con su humedad amable, cuidaba al café, lo mantenía perfumado, o lo alejaba de los aires secos del altiplano. La escena se repetía cada amanecer. El molinillo cantaba dentro de la jícara, el agua hervía en el anafe, y el café salía con ese olor que levantaba hasta al gallo más perezoso. El piloncillo no cambiaba el sabor, nomás lo resguardaba, como amigo fiel. En el pueblo, todos sabían que no hacía falta gastar en frascos caros. Hacía falta sabiduría de patio y paciencia de manos. Ese truco funcionaba porque respetaba al grano, lo acompañaba en su reposo. Y así, el café sabía siempre a plática larga, a pan remojado, a historias contadas al pie del comal, cuando el día apenas empezaba y el corazón pedía calma. 27. Las semillas eran el futuro y se guardaban como se guarda un juramento, en botellas de vidrio, lavadas con cuidado y reservadas del refresco que se había compartido en fiesta patronal. Mi abuelo colocaba maíz, frijol y calabaza, un trapo poroso para secarlas, un día al sol del patio, y luego el ritual: derretir cera de abeja en una latita y sellar la boca de la botella, cerrando el aire y los sustos. En tiempos en que las heladas podían borrar una cosecha, la botella era un pequeño arca de esperanza, una promesa de siembra, un guardadito contra el olvido. El truco funcionaba por sencillo, lejos de la humedad y del polvo, con ese sello dorado que olía a colmena y a monte. La semilla descansaba sin prisa, igual que un niño en brazos. En el corredor se escuchaban los pasos medidos de quien revisa su tesoro, y cada botella, alineada en el estante, parecía un farito de cristal. La abuela decía que las semillas oían y agradecían, y que por eso germinaban mejor. Era la vida repetida con humildad. La semilla sabía que volvería a la tierra, y la casa, al tenerla cerca, respiraba futuro. Un futuro marcado por la paciencia, la palabra dada y el cuidado que se hereda. 28. La leche, recién llegada en cántaro desde el rancho vecino, traía consigo el aliento tibio de la vaca y el rumor de las mañanas frías. Para que no se cortara, la abuela prendía la lumbre tempranito y ponía a hervir la leche con una pizca de sal. Nada más. No hacía discursos, hacía milagros cotidianos. La sal, como si fuera una mano que acomoda, ayudaba a que la leche mantuviera su temple. En esas cocinas sin reloj, el hervor lento era música y la espuma, un anuncio de que la familia desayunaría sin prisa. Ese truco funcionaba porque respetaba el pulso de la leche, su ánimo cambiante con el clima. En la mesa, el pan dormido esperaba su baño blanco, y los niños, con cara de sueño, se acercaban atraídos por el olor. Cuando la leche no se cortaba, parecía que el mundo se ordenaba de nuevo. Las tazas se llenaban, el azúcar granulaba como lluvia suave, y la sal no dejaba su marca, solo su ayuda silenciosa. Era el recuerdo de aquellos tiempos en que lo sencillo bastaba. Un poco de sal, un hervor atento, y la certeza de que la comida, como la vida, se sostiene con cuidados pequeños. 29. Mantener las tortillas calientes era un arte que se aprendía al ritmo del comal. En la temporada de lluvias, cuando el aire mordía, se envolvían en hojas de plátano recién pasadas por el fuego, para que soltaran su aroma húmedo y noble. En el sur, donde el plátano daba sombra y sustento, la hoja era manta y abrazo.
La abuela cortaba con respeto, lavaba sin prisas, y las hojas con su brillo verde parecían trocitos de selva. Ahí adentro, las tortillas sonaban bajito, susurrando su vapor. Era un calor que se quedaba, un calor de casa. Funcionaba porque la hoja respiraba, no apretaba, y conservaba la humedad justa, como cuando se guarda un secreto sin sofocarlo. En los pueblos, ese olor a hoja de plátano mezclado con maíz llenaba el aire de camino a la milpa y de regreso. En el plato, la tortilla suave era puente entre el guiso y el corazón, y cada bocado sabía a campo mojado, a leña viva. Nadie pensaba en bolsas o aparatos. Pensaban en cómo aprovechar lo que la tierra da. Y la hoja, generosa, hacía su parte. Protegía, perfumaba, o si recordaba que la cocina es también paisaje. 30. Conservar tamales varios días era asunto de maña y cuidado. Después de la repartición del día de la Candelaria, cuando quedaban canastas enteras, la abuela colgaba los tamales en su manta de cielo, amarrados como pequeños paquetes de fiesta. El aire corría por la ventana de madera, llevando el olor a masa y salsa al patio, donde las gallinas picoteaban distraídas. Colgados, los tamales respiraban, se alejaban de hormigas y antojos de medianoche, y se mantenían firmes, listos para recalentarse al vapor y revivir su gloria. El truco tenía sentido porque la manta absorbía lo que sobraba de humedad y el airecito del corredor los mantenía sanos, como ropa secándose. Nuestras abuelas sabían leer la casa, dónde corre el aire, dónde pega el sol. Con la olla lista, pues bastaba volver a calentarlos para que soltaran su canto de chile y masa. Cada tamal guardaba dentro la historia de quien lo envolvió con cuidado, y al colgarlos, parecía que la cocina se llenaba de banderitas comestibles. Era un modo de decirle al tiempo: no te apures, aquí lo bueno dura un poco más. 31. Para espantar hormigas no había venenos caros, había ceniza del fogón. Mi abuelo, con su sombrero ladeado, trazaba un cerco gris alrededor de la alacena. La ceniza, fina como polvo de luna, quedaba de la leña que ardía cuando el río bajaba frío. En la esquina, junto a la jarra de agua, el cerco parecía un dibujo infantil, una frontera hecha con paciencia. Las hormigas respetaban ese límite, se daban la vuelta con su disciplina de ejército pequeño. Funcionaba porque la ceniza, seca y ligera, les incomodaba las patitas, como caminar sobre espinas diminutas. La casa olía a humo dulce, a tortillas del mediodía, y la alacena quedaba en paz, guardiana de frijoles y piloncillo. No era guerra, era entendimiento. Cada quien con su camino, las hormigas al patio, la comida a salvo. En esos días, los recursos nacían de mirar lo que queda tras el fuego y reconocerle valor. Así, el suelo quedaba trazado con sabiduría casera, y nosotros aprendíamos que en lo más simple también hay defensa y respeto. 32. Conservar pescado en los días de viento era oficio viejo en costas y lagunas. Las tías limpiaban el pescado al amanecer, cuando el mar todavía murmuraba y las redes goteaban historias. Luego lo frotaban con sal generosa, esa que raspa y protege, y lo tendían en alambres entre sombras y brisa. El sol hacía su trabajo pausado, y el aire se llevaba la humedad, dejando al pescado firme, ligero, con ese brillo opaco de lo que sabe durar. No era cosa de prisa. La sal sacaba lo que sobraba, y el viento cerraba la puerta al deterioro. En el patio, los perros rondaban, pero sabían que había horario. El pescado era de la familia y del futuro. Por la tarde, el olor se volvía parte de la memoria, una mezcla de mar y hogar. Cuando llegaban los días difíciles, ese pescado salado se guisaba con jitomate y cebolla, y llenaba la casa de consuelo. Era como guardar olas en la despensa, y entender que el viento, aliado antiguo, también cocina con nosotros. 33. La mantequilla, hecha con vaivén de jícara y músculo de paciencia, se guardaba envuelta en manta húmeda. En las casas de teja, donde el calor del mediodía apretaba, o la abuela humedecía la manta con agua fresca del pozo y abrazaba la mantequilla con mimo. Luego la colocaba en la parte más baja del aparador, lejos del sol y las manos traviesas. La manta respiraba, y en su humedad encontraba un frescor sencillo,
suficiente para que no se derritiera la bondad cremosa. Funcionaba porque la manta, como piel humilde, retenía el frescor y mantenía a raya la impaciencia del calor. El olor de la mantequilla, entre lácteo y pasto, se quedaba calladito, esperando el pan recién horneado. En el pueblo, sin refrigerador, se aprendía a enfriar con sombra y agua, a crear pequeñas cuevas de bienestar dentro de la casa. La mantequilla, así cuidada, no se echaba a perder. Al contrario, parecía agradecer al cuchillo con su desliz perfecto. Era una lección de verano. El agua, la tela y la sombra pueden más que el apuro. 34. Para que los huevos no se rompieran al cocerlos, bastaba una lágrima de vinagre en la olla. Mi madre la dejaba caer cuando el agua empezaba a cantar, y el olor agrio leve avisaba que la cocina sabía de trucos. En la canasta de mimbre, los huevos reposaban con su terquedad frágil, y al entrar a la olla, ya iban protegidos por ese pacto sencillo. La yema quedaba entera, la clara se reunía sobre sí misma, y al final, todos parecían de feria. Era cosa de intuición. El vinagre tensaba el ánimo del huevo, lo ayudaba a mantenerse unido como familia en Día de Muertos. En la mesa, el cascarón se despegaba sin rabietas y el desayuno se servía con sonrisa. Con sal y chile, el huevo cocido acompañaba tortillas calientitas y un café que hacía olvidar madrugadas frías. En el antes, que cuando las cosas se hacían sin prisa, se respetaba la fragilidad con astucia y cariño. Y así, con una gota, se evitaban desastres diminutos y se ensalzaba el placer de lo bien hecho. 35. Mantener el agua potable limpia era ley de vida. En las jarras de barro vidriado, mi abuelo dejaba caer una moneda de plata reluciente. La había frotado antes con limón y sal, hasta que brillaba como un diente de luna. Luego, la jarra descansaba en la mesa de madera, y el agua se sentía segura, fresca como palabra recién dicha. Al beber, el sabor era claro, sin sobresaltos. En el pueblo, donde el pozo era abuelo común, la plata era guardianita silenciosa. El truco tenía sentido ancestral. La plata, limpia, servía de compañía buena para el agua, y la jarra de barro hacía lo suyo, dándole frescura y reposo. Recuerdo el sonido del cucharón de peltre al chocar con el borde, el paso de los niños pidiendo un traguito después del juego. La moneda, al fondo, era como un ojo que cuidaba. Nadie hablaba de fórmulas, hablaban de respeto al agua. En esa costumbre vivía la confianza en lo sencillo, en la mezcla de metal noble y barro sabio, sosteniendo la sed de toda la casa. 36. Los nopales, orgullosos del desierto, se conservaban en agua con sal cuando había que hacerlos rendir. La abuela los limpiaba en el patio, raspando espinas con cuchillo viejo que conocía el ritmo de la planta. Luego, los cortaba en tiras y los sumergía en una jícara grande con agua fresca y un puñito de sal. Al rato, soltaba esa baba traviesa que pide paciencia y quedaban listos para esperar su turno en el sartén. En el aire, olía a verde, a campo después de lluvia. El truco funcionaba porque la sal los cuidaba y el agua les quitaba lo que les sobraba. Así podían durar un poco más sin perder su ánimo liviano. En el fogón, con tomate y cebolla, los nopales cantaban su shhh al tocar el aceite, y en la mesa llegaban tiernos y brillantes. En los pueblos, el nopal es como pariente cercano. No falla, no exige, solo pide respeto. Guardarlo así era reconocer su generosidad, agradecerle al desierto su verdor y asegurar un guisito digno para el día siguiente. 37. El chile verde se guardaba en arena fresca, como quien esconde brasas en ceniza. Mi tía llenaba una caja con arena limpia del río, la dejaba a la sombra y enterraba ahí los chiles, cada uno como un tesorito al que se le quita el calor de encima. En los días calurosos, la arena parecía un refugio secreto, y yo metía las manos para sentir su frescor y su silencio. Los chiles, ahí adentro, no se arrugaban ni se quejaban. Era sabio porque la arena, con su abrazo firme, mantenía a raya el exceso de aire y de sol. En la cocina, cuando se destapaba la caja, el olor a chile recién cortado regresaba, vivo como campanadas. Bastaba enjuagarlos
y volvían a su brillo natural. Si el rancho quedaba lejos del mercado, este truco era como tener una pequeña huerta guardada en un cajón. Así, el guiso nunca perdía su chispa y el ánimo de la comida se mantenía alegre, con ese picor que despierta, que acompaña, que cuenta historias. 38. Para que el aceite no se pusiera rancio, se guardaba en vasijas de barro oscuro, lejos de la luz. La abuela vertía el aceite con mano firme, y el barro, con sus poros sabios, lo acogía. En la reja de la ventana, una cortina gruesa evitaba que el sol metiera su curiosidad. El barro, como viejo guardián, mantenía el aceite tranquilo, sin apuros, sin enojos de calor. En esos recipientes, el aceite respiraba lo justo, ni más ni menos. Funcionaba porque la luz inquieta y el calor chismoso se quedaban fuera. El aceite, protegido, duraba con su olor amable, listo para freír lo que la tarde dispusiera. Recuerdo el sonido de la cuchara de madera golpeando el borde, y el chasquido cuando el ajo tocaba la sartén. Era un cuidado sin alarde. Barro oscuro, sombra y paciencia. En la casa, todo tenía su lugar, y cada objeto de la tierra, su oficio. Así aprendimos que la cocina vive de sombras bien puestas y de luces que se abren solo cuando toca. 39. Las frutas, cada una con su tempo, se mantenían separadas para no echarse a perder juntas. En la alacena, las manzanas por un lado, las guayabas por otro, los plátanos colgados en un mecatito, lejos de sus amigas. Mi madre olía la fruta como quien lee cartas, y sabía dónde ponerla para que no se adelantara la madurez. En el canasto de palma, un trapo fresco hacía de almohada, cada quien con su esquina, como en fiesta bien organizada. El truco tenía sentido porque las frutas se influencian sin hablar, y el apretujo acelera despedidas. Separadas, respiraban mejor, y la mesa siempre tenía algo en su punto. El patio olía a dulzura repartida, y el cuchillo encontraba pulpa firme, no triste. En los pueblos, los tiempos se respetan, también los de la fruta. Colgar los plátanos, ventilar las guayabas, bandejar a las manzanas mirando la ventana, cosas pequeñas que alargaban el gusto. Así, la casa aprendía el arte de esperar, y nosotros, el placer de comer a su hora. 40. La ceniza, otra vez aliada, servía para lavar las ollas sin jabón. Después de guisar con leña, la abuela guardaba la ceniza más fina como quien guarda harina. En la tarja de piedra, espolvoreaba un puñado sobre la olla negra y con un estropajo de ixtle, frotaba en círculos lentos. La ceniza, fría y áspera, se llevaba la grasa como si fuera recuerdo. El agua corría clara y la olla recuperaba su brillo humilde. Funcionaba porque la ceniza tiene manos pequeñas que atrapan la suciedad sin agresión. En el silencio de la tarde, ese frote rítmico sonaba a canto antiguo. No había espumas, había limpieza visible. La cocina se quedaba con su olor a leña y a trabajo bien hecho, y las manos de la abuela, un poco grises, hablaban de oficio. Era una ecología antes de la palabra. Aprovechar lo que queda del fuego para cerrar el ciclo. Y las ollas, agradecidas, esperaban la siguiente historia de vapor. 41. Conservar maíz desgranado con cal era promesa de tortillas que no fallan. En el troje, junto al maíz en mazorca, mi abuelo guardaba costales de granos tratados con un puñito de cal viva, bien mezclados. La cal, vieja amiga del nixtamal, también servía para ahuyentar bichos y procurar que el grano se mantuviera sano. Los costales, de yute, respiraban como animales dormidos, y el maíz, dentro, soñaba con molcajetes y comales. El truco funcionaba porque la cal, seca y sobria, creaba un entorno inhóspito para quienes querían darse banquete. El grano se quedaba entero, orgulloso, listo para la olla cuando tocara. En el pueblo, el maíz es tiempo y medida, y cuidarlo era cuidar el calendario. El sonido de las manos al desgranar, el crujir del costal al moverse, el polvo blanco en el aire, todo era parte de una ceremonia sencilla. La cal no se veía como químico, sino como vecina antigua que sabe apoyar en silencio. 42. Para evitar gusanos en la harina, bastaban hojas de laurel escondidas entre el blanco. La alacena, con su olor a madera y a historias,
Guardaba botes de lata con tapas ajustadas. Al abrir, un soplo de harina en el aire dibujaba un fantasma feliz. Y entre ese polvo fino, 2 o 3 hojas verdes reposaban como amuletos. El laurel, traído del cerro, bendecía la harina con su aroma serio. Funcionaba porque a los intrusos no les gusta ese perfume terroso y sabio. La harina se mantenía limpia, lista para pan, atole o empanadas. La abuela decía que el laurel, además de cuidar, recordaba la sierra. Yo metía la mano y sentía la frescura seca del grano molido, y pensaba en molinos y bestias de carga. El laurel, sin hacer ruido, marcaba presencia, y la cocina, agradecida, seguía moliendo sus días con paz. 43. Secar la carne en tiras para hacer tasajo era técnica de necesidad y orgullo. Con cuchillo largo, el tío cortaba la carne en lonjas delgadas, como listones rojos que colgaban en el patio. Una cama de sal, un rezo breve al clima, y a esperar. El viento, curioso, pasaba entre las fibras y se llevaba lo que sobraba, dejando carne firme, morena, lista para resistir. En la tarde, el sol doraba esas cintas como si fueran trofeos del día. Funcionaba porque la sal y el aire son socios desde antes que existieran refrigeradores. El tasajo, al fuego, soltaba su fragancia profunda y al morder, crujía un poco para luego ceder. En los pueblos, esa carne guardada era un seguro contra el apuro. Con tortillas y pico de gallo, era fiesta en medio de semana. Cada tira, antes de ser tasajo, fue animal y caminó el campo. Por eso se le respetaba, se le hacía durar. Se compartía con conversación lenta y mirada al cielo. 44. Las tortillas fritas, crujientes como risas, se conservaban en latas metálicas. Después de dorarlas en aceite, se dejaban escurrir sobre papel y se colocaban dentro de latas con tapa firme, a salvo del aire juguetón. En esas latas, donde antes hubo galletas o café, las tortillas se guardaban como monedas de oro comestible. El sonido al abrir la tapa era promesa. Hoy habrá chilaquiles o totopos para el guacamole. Funcionaba porque el metal sellaba mejor que madera, y la oscuridad interna cuidaba el crujido. En la alacena, una hilera de latas contaba la historia de lo que ya se comió y lo que espera turno. Al mediodía, se abría una y el olor a maíz tostado se expandía como saludo. En la mesa, esas tortillas guardadas no perdían su gracia. Al contrario, parecían orgullosas de durar. Era una manera práctica y cariñosa de tener siempre un apoyo para el antojo, la charla y la salsa. 45. El pan se guardaba en cajas de madera con un trapo de algodón que lo cubría como sueño. En el horno del pueblo, los bolillos salían al amanecer, con su dorado modesto y su voz crujiente. De regreso en casa, se acomodaban en la caja, lejos de hormigas y de manos impacientes. El trapo, lavado con jabón de sote, dejaba pasar el aire justito, y el pan no sudaba ni se ponía triste. La madera, con su olor a bosque, era cuna y refugio. Funcionaba porque el pan, como nosotros, necesita respirar sin frío ni encierros. En la tarde, ese pan aún respondía al cuchillo con valentía. Untado con frijoles, con crema o con mantequilla, era compañía de café y de cuentos. Las cajas de pan eran muebles con alma, heredados o improvisados, pero siempre presentes. Así se alargaba la vida del pan y se alargaba también la conversación, esa que se comparte a mordidas, con migas en la mesa y el corazón en calma. 46. Los guisos se mantenían varios días, recalentándolos diario como quien reaviva un fuego amigo. Mi madre sabía el momento justo. Antes del mediodía, levantaba la tapa de la olla y el vapor contaba historias de ayer. El recalentado despertaba sabores guardados, y lo que al principio era tímido, al segundo día salía con voz plena. En esos tiempos, nada se desperdiciaba. Se le daba oportunidad al tiempo de trabajar con la comida. Funcionaba porque el calor constante mantenía a raya lo que no debe estar. Cada hervor era como una campanada que decía: aquí seguimos. El mole, el adobo, los frijoles, todos ganaban carácter, como las personas que se conocen mejor con los días. La cocina olía a fiesta discreta y a paciencia.
Recalentar no era resignación, era sabiduría del hogar. Lo hecho con cariño merece más de una vuelta al baile del fuego. Y nosotros, agradecidos, repetíamos plato y memoria. 47. La sal, el tesoro básico, se conservaba seca en recipientes de barro que parecían guardar pequeños desiertos. En el estante, el salero grande tenía tapa pesada y una cucharita de madera esperando turno. El barro, con su aliento terroso, mantenía la sal suelta, alegre, lista para la pizca justa. En temporada de humedad, cuando las paredes sudaban, la sal seguía corriendo entre los dedos. Funcionaba porque el barro sabe manejar el agua del aire y la mantiene a raya. Así, la sal no se hacía piedra, no se volvía caprichosa. En la mesa, la salera pasaba de mano en mano como quien comparte polvo de estrellas. Mi abuela decía que la sal hay que tratarla con respeto, porque realza lo que toca. Guardarla en barro era darle un hogar digno, uno que entiende de climas y de constancias. Y el hogar, en respuesta, se sazonaba de vida. 48. Para evitar mojo en los quesos, se les untaba una película de aceite, como abrigo delgado. En la tabla de cortar, el queso descansaba semicubierto, y con un trapo limpio se extendía el aceite con paciencia. El olor se mezclaba, leche madura, aceite noble. Luego se guardaba en un sitio fresco, sin corrientes agresivas. El queso, protegido, aguantaba los días sin que la pena verde se apoderara de él. Funcionaba por sencillo. El aceite era frontera amable que impedía la invasión. En tiempos de feria, cuando se compraba una rueda grande, este truco era salvación. Cortar un pedazo era ceremonia. El cuchillo entraba despacio y el sabor, intacto, abrazaba el paladar. La cocina encontraba en ese gesto un modo de prolongar los gustos. Sin prisas, sin trastes modernos, solo con aceite y cuidado. El queso contaba los días sin perder su orgullo, y nosotros le correspondíamos con pan y risa. 49. Guardar semillas con ceniza era pariente del truco de la cera, pero más humilde. Después de la cosecha, se dejaban secar al sol, y luego se mezclaban con ceniza fina, esa que parece harina gris. En ollas o botes de metal, las semillas quedaban como bañadas en polvo de neblina. La ceniza, callada, las protegía de huéspedes indeseados y de la humedad juguetona. En el cuarto de Triques, esas vasijas parecían dormidas, pero adentro latía la primavera futura. Funcionaba porque la ceniza incomoda a quien quiere comérselas a escondidas y porque absorbe las pequeñas tristezas del clima. Al sembrar, se sacudía con cariño y la semilla volvía a su color. Recuerdo el sonido de las manos al mezclar, seco y suave, y el gusto de ver los surcos llenarse de promesas. Era una manera de hablarle al tiempo. Te entendemos, te acompañamos. La casa aprendía que no hay desperdicio. Lo que queda del fuego, cuida la vida que viene. 50. Mantener los alimentos lejos del suelo en repisas altas era regla aprendida desde el primer susto con ratón. En cocinas de piso de tierra, las repisas eran altares de madera, y sobre ellas se alzaban frascos, canastas, latas con nombres escritos a lápiz. El aire circulaba, y el polvo del piso se quedaba en su lugar. Las escaleritas de madera ayudaban a alcanzar lo que se escondía arriba, como tesoros a salvo. El truco funcionaba porque la altura es amiga de la limpieza y porque el calor del fogón sube ordenado, no amontonado a ras del suelo. Los niños sabían que las cosas importantes se guardaban arriba y que al pedirlas había que hacerlo con respeto. La alacena en alto era símbolo de oficio, cada cosa, su altura. Así, el pan, la sal, el café, las semillas, todos encontraban su escalón. En ese orden había cariño por lo que alimenta y disciplina de casa. Era nuestra manera de decirle al mundo, aquí se cuida lo que nutre.